¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos. Me da muchísimo gusto poder acercarme a ustedes a través de este medio. Espero que no haya ningún contratiempo con la parte tecnológica, que tanto el video como el audio se puedan escuchar muy bien. Agradezco especialmente en esta mañana porque me es posible predicar a ustedes la palabra de Dios y sabiendo que están juntos como hermanos, como nos dice el Salmo 130, que es muy hermoso cuando los hermanos están juntos y en armonía. Entonces agradezco infinitamente al Señor que podamos estar reunidos y que bueno, yo desde acá con la familia puedo estar predicando la palabra para ustedes hasta donde se encuentran. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a orar para escuchar la palabra del mensaje de esta mañana. Vamos a orar. Les pido que guarden, que cierren sus ojos y que oren junto conmigo. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú estás con nosotros, Padre, porque en esta mañana tú estás en medio de nosotros, Señor, porque tú nos dijiste que cuando hiciéramos discípulos, tú nos diste esta promesa que al hacer discípulos, tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Padre. Por eso en esta mañana pedimos, Padre, tu presencia. Sabemos que estás con nosotros y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe al entendimiento de toda verdad y de comprender las verdades que tú tienes para nosotros en esta mañana a través del mensaje que tú has puesto en mí. Señor, te pido que tú utilices mi voz, que utilices mi mente, Señor, para poder entregar el mensaje. Tú conoces los corazones de quienes están reunidos el día de hoy, que están escuchando esta transmisión, que están escuchando este mensaje. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros y cómo vas a atender esta necesidad. Padre, solamente soy un siervo que está a tu disposición entregando la palabra, Señor, y tú eres el que habla. Por eso te rogamos, Padre, que tu voz sea oída fuertemente en nuestros corazones y no solamente que se quede en la comprensión auditiva, sino que seamos hacedores de tu palabra, que lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria, en nuestra forma de hábitos, en nuestro día a día, y que podamos compartirlo y así ser testimonio. Gracias, Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues como seguramente ya leyeron en la diapositiva, el título de esta mañana es Transformando la vida, creciendo a través de las disciplinas espirituales. Este es el tema y esta es la parte uno, porque vamos a tener la segunda parte. Solamente vamos a ver ciertas disciplinas espirituales. Pero vamos a platicar acerca de qué es esto de la disciplina espiritual y cómo funciona. ¿Ok? Vamos un momento. Ok, una disciplina es algo que llevamos a cabo constantemente, es algo que requiere perseverancia, es algo que requiere esfuerzo, es algo que requiere que nos ejercitemos. Les pido que si tienen sus Biblias la abran en 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Específicamente a partir de la segunda parte del versículo 7, cuando hablamos de este tipo de versículos, hablamos de 4:7 versión o parte B, ¿sí? Entonces es a partir de 1 Timoteo 4:7b al versículo 8, ¿ok? Y nos dice así: ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Este es Pablo escribiendo una de las cartas pastorales, la carta a Timoteo, la primera carta que le envía a él, y le está exhortando a que se ejercite, a que tenga una disciplina especial, y le dice: ejercítate en la piedad. Y luego le hace una comparación, le dice: porque el ejercicio físico, dice, no es tan provechoso. Aquí vamos a entender algo: no es que no sea bueno hacer ejercicio, porque seguramente ya están diciendo: pues entonces puedo no hacer ejercicio y descuidarme. No, lo que está diciendo es que el ejercicio físico no es tan provechoso como lo es el ejercicio espiritual, porque el ejercicio físico termina con, prácticamente con el tiempo de vida que nosotros tengamos en este mundo. ¿Por qué? Pues porque el día que ya no estemos en este mundo, pues se acabó la belleza física.
El ejercicio físico es provechoso, por supuesto, pero no lo es tanto porque no tiene una promesa eterna como lo es el ejercicio espiritual. Sin embargo, el ejercicio físico también nos requiere que tengamos una disciplina, nos requiere un esfuerzo y nos requiere la constancia y perseverancia. Cuanto más en la disciplina espiritual. ¿Y qué es esto de ejercítate en la piedad? La palabra piedad viene en su raíz griega significa de Dios. Es decir, todo lo que pertenece a Dios es piadoso. Usualmente pensamos en la palabra piedad como en bondad. Como alguien piadoso es alguien perfecto, es alguien bondadoso, es alguien que es intachable, ¿sí? Pero no es tan así. Va más allá y es más profunda el término piedad. Piedad significa de Dios. Una persona piadosa es una persona de Dios. Es una persona que vive en Dios, es una persona que busca a Dios, es una persona la cual todo su entorno gira alrededor de Dios. Eso sería una persona piadosa. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad, tenemos que entender que la piedad abarca muchas cosas de nuestra vida diaria. Nuestros hábitos, nuestro esfuerzo, nuestro pensamiento, nuestro propósito, prácticamente todo. Cuando estamos en Cristo, Él ocupa o debería ocupar el 100% de nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque recuerden lo que nos dice en Mateo 6, al final, 6:30, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás nos será añadido. Entonces tenemos dos versículos aquí. Primera de Timoteo 4, 7 y 8 que nos pide que ejercitarnos en la piedad y Mateo 6, 30, 31 que nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas, haciendo esto, todas las cosas de la vida diaria van simplemente a llegarnos por añadidura, como consecuencia de habernos ejercitado en la búsqueda de Dios. Pero entonces aquí viene el punto. ¿Qué significa ejercitarse en la piedad? ¿Qué incluye? ¿Qué abarca? ¿Cómo lo hago? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Hay de hecho muchas disciplinas espirituales, pero vamos a centrarnos el día de hoy en 5. Y dentro de 8 días nuestra siguiente predicación serán otras 5 disciplinas espirituales para que llevemos 10 en total. ¿Ok? Y entonces esta es la parte 1. Recuérdenlas, si tienen donde anotarlo, anótenlo o pueden ver la grabación de esta predicación más adelante nuevamente para que la tengan su lista. Pero vamos a escucharlo y vamos a ser confrontados y vamos a ser instruidos por la palabra del Señor. Una de las disciplinas espirituales, recordemos antes de continuar, que esto es para ejercitarnos en la piedad, esto es para ejercitarnos en ser de Dios, ¿ok? En nuestra esencia como hijos de Dios. Nos ejercitamos al practicar esto como hábito. 1. La oración. Nos dice en Mateo 21, 22, y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Por supuesto que hay muchos más versículos que nos hablan de orar. Primera de Tesalonicenses 5, 17 al 18, 5, 16 al 18 nos dice, orad sin cesar. Es decir, que nunca, nunca, nunca dejemos de orar. ¿Ok? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en mente. No podemos dejar de orar nunca. Todo el tiempo estamos orando. Y yo el otro día venía pensando en el transporte público de regreso a casa. Venía recordando a mi esposa, venía recordando a mis hijos, venía recordando a mis padres, venía recordando a mis alumnos, venía recordando a ustedes, por supuesto, a mis hermanos, a mi iglesia y todas las cosas que hay uno, ¿no? Que están en la cabeza de uno. Y estaba orando, orando, orando y luego pensé, si dedicara un tiempo para orar por cada una de las personas, por cada una de las situaciones, por cada una de las cosas que tengo en mente, no me alcanzaría todo el día. No me alcanzaría todo el día, estaría orando todo el tiempo, en todo momento. Cuando nos dice Primera de Tesalonicenses, orad sin cesar, es no dejes de orar. Si lo pensamos bien, todo el tiempo en nuestro pensamiento se está produciendo un diálogo. Entonces no solamente es
que estamos pensando por pensar. Cuando tenemos un diálogo en nuestra mente, solamente tenemos que cambiar un poquito el switch y darle un propósito. ¿A quién dirijo ese diálogo? Usualmente ese diálogo que está en nuestra mente es interno, y si es para nosotros mismos. Pero si comenzamos a pensarlo un poquito diferente, y cada cosa que estamos en nuestro pensamiento al principio, pensamos en que lo estamos diciendo en una plática, en un diálogo, en este caso con Dios, todo se transforma en nuestra mente, porque ahora es oración constante todo el tiempo. Deja de ser solamente un diálogo y un pensamiento para transformarse en una oración. Y dice lo que nos dice aquí el versículo que está en su pantalla de Mateo, dice, todo lo que pidas en oración, creyendo, lo vas a recibir. Ahora, no toda oración es una petición. Hay oración de solamente un diálogo, una plática. Hay oración de petición, hay oración de súplica, hay oración de ruego. ¿Sí? Dependiendo de nuestra necesidad, vamos a expresarnos con Dios de las diferentes maneras que existen. Pero también nos dice en Romanos 8, al final del capítulo, que no sabemos cómo orar. Que como no sabemos qué es lo que conviene, dice que el Espíritu de Dios nos guía para pedir lo que conviene e intercede por nosotros delante del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando oramos se produce un diálogo con las tres personas de Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu llevándonos y guiándonos a pedir lo que conviene, nuestro Señor Jesucristo, que conoce nuestros corazones como intermediario e intercesor, y nuestro Dios y Padre como la persona final que va a estar escuchando nuestras oraciones. No significa que sean tres diferentes dioses, sino que es un solo Dios distribuido en sus diferentes roles en medio de nuestra oración. Entonces, fíjense lo importante que es. Cuando oramos, solamente cambiamos nuestro diálogo interno y le damos un propósito, lo dirigimos al Señor. Y de esa manera podemos estar constantemente en oración y dirigiéndonos al Padre. Esto nos va a guiar a muchas cosas, a cambiar nuestra forma de pensar. Porque si comenzamos a tener malos pensamientos, y todo nos acostumbramos a hacerlo una oración, es como si les dijéramos esos malos pensamientos a Dios. Aun cuando no sepamos o aun cuando hasta ahorita no hayamos sido conscientes de que lo estamos haciendo en un modo oración con propósito para el Señor, la verdad es que lo estamos haciendo, porque somos hijos de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros y todo el tiempo nos está escuchando. Por lo tanto, todo pensamiento está siendo oído por Dios. Ahora transformemos eso en peticiones, en súplicas, en ruegos, en diálogo con el Señor, para que se transforme en una oración constante. Y ahora, la otra parte es creyendo, es creer que lo que estamos pidiendo va a suceder. ¿Por qué? Porque dice, todo lo que pidas en oración, es decir, en este propósito al Señor, en este propósito de diálogo con Dios, todo lo que pidas en oración y aparte lo crees, entonces lo vas a recibir. Cuando pensamos y entramos en este modo de oración, cambiamos nuestro chip mental y comenzamos a pensar en lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Desechamos lo que no le agrada, sabiendo que nos está escuchando. Comenzamos a pensar lo que le agrada en un mayor porcentaje. Por lo tanto, todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Así que esta disciplina, la primera disciplina que es la oración, es importantísima porque es nuestra relación con Dios, es el diálogo que tenemos. Espero que haya quedado entendido esta parte y que reflexionemos qué tanto le dedicamos a la oración, qué tanto dedicamos nuestro pensamiento hacia el Señor, qué tanto dedicamos nuestras fuerzas y energía para Dios. Ahora, cuando oramos, es un diálogo con Dios. Ahora le toca a Dios respondernos. Dios nos va a responder de muchas formas. Con las situaciones de la vida, por supuesto, vamos a ver las respuestas a nuestras oraciones,
Pero sobre todas las cosas, Dios, cuando nos quiere hablar claro y preciso, lo va a hacer a través de su palabra. No importa el texto que estemos leyendo. Como la lectura bíblica es algo sobrenatural, porque se produce, cuando leemos la Biblia, se produce un diálogo en el que el Señor está hablando a nosotros. La oración, que ya vimos, es nosotros hablar a Dios, pero la lectura de la palabra es Dios hablando a nosotros. Y esta es la siguiente disciplina espiritual, la lectura de la palabra de Dios. Que todos los días leamos una parte, un capítulo, un versículo, un pasaje. Podemos tener una estructura de lectura. Podemos decir, voy a leer toda la Biblia en un año en mi lectura personal, no la lectura que hacemos con la iglesia o en la predicación, sino en mi lectura personal, en mi espacio, yo con Dios. Y me puedo decir, bueno, voy a leer todo el Nuevo Testamento, voy a comenzar en Mateo y voy a terminar en Apocalipsis. O puedo decir, voy a leer solamente los evangelios, Mateo hasta Juan. O puedo incluso irme y decir, pues voy a leer toda la Biblia a partir de Génesis hasta Apocalipsis en un año. Y me leo 1, 2, 3 capítulos diarios. Como nosotros lo decidamos, pero debemos tener un hábito de lectura bíblica personal. Actualmente en las aplicaciones de la Biblia en el celular incluso hay planes de lectura, que no es tan mal seguirlos. Podemos tomarlos, seguir el plan y llevarlo como nos lo sugiere la aplicación. Pero lo mejor o lo más recomendable es que nosotros mismos hagamos nuestra oración primero pidiendo a Dios que nos guíe en nuestro plan de lectura, porque es Dios el que va a hablar a nosotros. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios se vuelve nuestra luz, nuestra guía, lo que alumbra lo que está frente a nosotros para que así nosotros podamos seguir en este camino que se llama vida. La lectura de la palabra es una de las disciplinas espirituales que nos va a dar guía y luz. ¿Cuánto lees tu Biblia? ¿Cuánto le dedicas? Fíjense que hay un poema de un pastor que se llama John Piper, donde él expresa de manera poética, dice, mis momentos más preciosos. Y él dice, estoy ansioso por llegar y escucharle. Me levanto a las 5 de la mañana. Bajo de mi recámara hacia la cocina de mi casa, me preparo un té, me preparo un café, tomo mi palabra y me siento en mi sillón favorito. Y mientras estoy leyendo la lectura, estoy escuchando la voz de Dios. Y mientras escucho la voz de Dios, estoy reflexionando en mi vida. Estoy pensando en cómo aplicarlo en mi día a día. Y conforme lo voy haciendo, si mi día se iba a tornar o si tengo miles de problemas que resolver en mi día, comienzo con una actitud diferente. Comienzo con una mentalidad distinta, porque Dios ha hablado a mi corazón. Y ahora sé cómo debo enfrentar el día y las situaciones. Imagínense que nos acostumbramos a llevar a cabo esto. Oración, lectura de la palabra. Yo le hablo a Dios, Dios me habla a mí. Pero no se debe de quedar ahí, porque la siguiente disciplina espiritual es meditar. No solamente me quedo con la lectura, porque no me va a dejar nada, si solamente leo y ya. Necesito meditarlo. De todo lo que leí, tal vez leí todo un capítulo bíblico y un versículo se quedó ahí en mi mente. La meditación es la reflexión en la palabra. No estoy hablando de meditación como lo hacen las disciplinas o las religiones budistas e hinduistas orientales, en la que pones tu mente en blanco, no piensas en nada y solamente percibes la energía y demás. No estoy hablando de eso. La meditación es reflexionar sobre la palabra de Dios. Dice en el Salmo 1:2, sino que en la ley del Señor está su deleite. Todo el Salmo dice, bienaventurado el hombre cuya delicia está en la palabra de Dios.
que no se va con los pecadores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Si tú haces si tú haces tu lectura bíblica todas las mañanas, tu oración, tu lectura, y el resto del día estás meditando en cómo aplicar eso que leíste en tu vida, se convierte en un entrenamiento muy potente, un entrenamiento espiritual potente, muy poderoso, porque vas a llegar a conclusiones de cómo resolver problemas y vas a llegar a soluciones que no se te habían ocurrido en todo tu esfuerzo para resolver tus problemas. Si solamente meditas en la palabra, porque Dios te va a guiar a lo que necesitas escuchar y leer. Aun cuando tú lo tengas en tu planificación organizado, Dios te va a guiar a leer lo que necesitas leer, y si te pones a reflexionar en ello, ahí es donde Dios te va a estar hablando. Y ¿sabes qué? Toda la vida se transforma en un hablar de Dios para ti. Porque lo que leíste en la mañana, lo que vas reflexionando durante el día, lo vas viendo cumplido en tus situaciones, en el trabajo, con tu familia, con tus vecinos, con la gente que conoces, con las situaciones a resolver, con todo lo que pasa, hasta cuando ves una película que no tiene nada que ver con la Biblia, pero ves ahí la palabra de Dios reflejada en expresiones, en ilustraciones, en mensajes, en historias. Todo se vuelve un mensaje para ti. Todo tu día se vuelve una predicación de Dios a tu corazón directamente. Cuando vas observando lo que están haciendo las personas, cómo actúan, cómo hablan, lo que dicen, cómo se tratan, si ocurrió que viste o presenciaste algún accidente o algún evento en la calle que fue difícil, todo se vuelve un mensaje para ti. O simplemente escuchaste una conversación de una mamá con su pequeño, con su hijo, pero reflexionaste en la mañana en la Biblia, hasta esa pequeña conversación de madre e hijo se vuelve un mensaje para ti cuando constantemente te has disciplinado a orar, a leer, a meditar en la palabra de Dios. Imagina que comienzas a vivir de esa manera. ¿Cómo estarías? ¿Cómo se transformaría tu vida si lo haces así? Ahora, la siguiente disciplina espiritual es el ayuno. El ayuno muchas veces está mal entendido. ¿Por qué? La gente piensa que ayunar es solamente dejar de comer y ya. Médicamente está recomendado realizar el ayuno intermitente. ¿Qué es esto? Dejar que tu estómago, que tus órganos internos descansen un tiempo y de esta forma eliminar toxinas, limpiarse y después pueden seguir trabajando para no recargarse. Médicamente está recomendado y puede ser saludable si se hace de manera intermitente sin exceder. El ayuno espiritualmente nos ayuda en algo. Renuncia a lo temporal. Cuando ayunamos, lo que estamos haciendo es renunciando a aquellas cosas físicas, al alimento físico, al alimento carnal. Y lo que estamos haciendo, si solamente dejamos de comer porque sí, está mal. Si dejamos de comer pensando que estamos sacrificándonos para el Señor, está mal. Porque no es un sacrificio, es una disciplina y es un entrenamiento. ¿De qué? ¿Qué es lo que estoy entrenando? En entender que es más poderoso el espíritu, el alimento espiritual, Dios en mí, que lo físico. En entender que puedo renunciar a las cosas físicas y carnales y que alimento mi espíritu, porque no sirve ayunar si no voy a orar, a leer, a meditar cuando ayune. No significa que voy a ayunar diario, pero puedo elegir un día, un domingo, un sábado, un viernes, no lo sé. Puedo elegir horas, puedo elegir ayunar todo un día y comer hasta el siguiente. Y lo que estoy haciendo es diciendo a mi carne, necesito más del espíritu y puedo prescindir de esto, porque al final la carne va a perecer.
el alimento espiritual es mucho más importante. Recordemos que el ayuno entonces no es un sacrificio, no es un sacrificio que ofrecemos a Dios, sino es una disciplina que nos hace también olvidarnos de nuestro propio yo. Hay un pasaje en la Biblia, ahí en Mateo 9, donde un hombre está muy preocupado porque su hijo está endemoniado. Y los apóstoles, que acababan de regresar de aquella misión a la que les envió el Señor Jesús, ir de dos en dos, regresan motivados. Ellos ya habían estado sacando demonios, ya habían estado haciendo milagros incluso. Y se encuentran de regreso con este hombre cuyo hijo está endemoniado. ¿Y qué creen? Los apóstoles no pueden expulsar al demonio. Entonces llega el Señor Jesús y Él definitivamente, con todo su poder y con lo que Él es Dios, saca al demonio. Y los apóstoles después le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? El Señor les dice, porque les falta fe, porque aquí se requiere ayuno y oración. ¿Qué es lo que les está diciendo? En primera, ellos estaban ya demasiado motivados y demasiado confiados en sus propias fuerzas. Ya no estaban poniendo su fe en el poder de Dios, sino en lo que ellos sentían que podían hacer. Al ayunar, olvidamos que somos nosotros los poderosos porque viene la debilidad de la carne cuando nos sentimos con hambre. Recordamos que somos débiles. Recordamos que somos bien frágiles. Y entonces retornamos al Espíritu, que es fortalecido por el Espíritu de Dios. Retornamos a la fe. Y deja de ser importante todo lo demás para darle el énfasis a la fe. Y entonces Dios muestra su poder a través de nosotros. En ese pasaje los discípulos le dijeron al Señor Jesús, aumenta nuestra fe. Y el Señor dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, moverían montañas, haciendo una alegoría de realmente si ustedes comprendieran bien que tienen que dedicarle, que tienen que reconocer que toda su fuerza y todo su potencial no es de ustedes, sino de Dios, lo que pidan va a ser hecho, porque es el poder de Dios, no el de ustedes. Por eso dice, algo importante como era eso, sacar a un demonio, requiere ayuno y oración. Requiere que reconozcamos que somos débiles y que el poder de Dios requiere oración para pedir a Dios que obre a través de nosotros. El ayuno debe de ser personal y secreto. No es necesario ir diciendo por ahí, estoy ayunando. Estoy ayunando. No, porque es Dios y yo. Porque si vamos por ahí diciéndolo, se puede volver como una presunción. Y estoy presumiendo que miren, qué espiritual soy, que estoy ayunando. No es necesario. Solamente Dios y yo sabemos lo que estamos pasando. Y sé por qué lo hago. Es muy importante recalcar, no es un sacrificio, es una disciplina. Y el propósito es recordar que soy frágil y que el Señor es el que me fortalece. Ese es el propósito del ayuno, que es renunciar a lo que es temporal. Al final para terminar nuestro mensaje del día de hoy, vamos a hablar de la comunión. ¿Qué es otra de las disciplinas? ¿Qué es esto de comunión? No es lo que la tradición católica nos presenta, de pasar a tomar la hostia y demás. No, comunión significa estar en unión común. Eso es lo que significa la palabra comunión, unión común. Y no podemos tener una unión común si no hay otra persona. La comunión es estar juntos con los que son de la iglesia, con los que son hijos de Dios, con los que son nuestra familia en el Señor. La comunión nos dice en Hechos 2:46, es perseverar unánimes, sí, partiendo el pan en las casas, adorando a Dios, sirviendo, compartiendo el Evangelio y conviviendo unos con otros. Imaginen entonces una vida de una persona que está orando constantemente, que todo su diálogo interno está dedicado a Dios, que busca escuchar a Dios a través de su palabra y luego reflexionar todo el día y meditar en esa palabra de Dios todos los días, todo el día y noche. Y que luego se abstiene a sí mismo y se hace recordar
que Él es frágil y débil a través del ayuno y que el poder y cualquier cosa que podamos realizar proviene de Dios. Y luego lo compartimos con nuestros hermanos cuando nos reunimos, el día que los veamos. ¿Cómo se vuelve una vida de alguien así? ¿Saben cómo? Como lo que le dijo Pablo a Timoteo. Piadosa. Una persona que vive de esa forma está ejercitándose en la piedad. Eso sería al principio. Son 5 primeras partes de las disciplinas espirituales. Hermano, hermana, reflexiona en tu vida. Yo sé que a lo mejor apenas comienzas a creer o ya llevas algún tiempo en el Señor, pero reflexiona si has llevado a cabo todas estas cosas. Y si no, comienza a hacerlo, una a la vez. Comienza a disciplinarte en una a la vez. Primero la oración, después la lectura. Si puedes abarcar todas, adelante. Pero si te cuesta más trabajo, disciplínate una a la vez y luego ve avanzando la otra y luego añade la otra y luego añade la otra, de tal manera que llegue el momento en el que se vuelva el hábito, un hábito. Como cuando te levantas, te arreglas, te pones guapo, te pones guapa para irte a trabajar, que así mismo espiritualmente te levantes, ores, leas, medites y estés listo para enfrentar la vida a través de la piedad, es decir, de una esencia en Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque has hablado a nuestros corazones. Señor, permite que nosotros seamos disciplinados en todas estas cosas que nos enseñas a través de tu palabra y que nos guíes a aplicarlas en nuestro día a día. Te damos gracias porque estás con nosotros, porque eres tú el que nos fortalece y el que nos permite llevar todo esto a cabo. Te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.